Bienvenidos a la Universidad Internacional de Andalucía y como vicerrector de Formación Permanente y Extensión Universitaria, mi nombre es Manuel Acosta, es para mí un verdadero placer un año más participar en el ciclo de conferencias del Foro Permanente Itálica Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un año más apostamos por dar difusión a los valores de Itálica como complejo monumental para su inclusión, para su candidatura a la lista de la UNESCO. Entre los conjuntos monumentales que están incluidos en Andalucía, entre los 8 hay restos romanos, pero Itálica sería la inclusión de uno específicamente de origen romano, que sería pues el colofón definitivo a plasmar en esa lista el variado origen que tenemos, la diversidad cultural que tienen todas nuestras raíces en Andalucía, y estaríamos encantados de que así fuera. Seré muy breve porque voy a dar paso a Concha Cobreros y posteriormente a la presentación del conferenciante y al conferenciante. Seré muy breve, pero lo único que quiero es resaltar el apoyo de la Universidad Internacional de Andalucía a Cibisur y a la actividad que tiene para conseguir que Itálica entre en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta es la primera de las tres conferencias que este año tenemos programadas en la UNIA. Y solamente reiterar que no solamente estamos este año y los anteriores apoyando esta iniciativa, sino que Cibisur puede contar con nosotros en años venideros. Es una carrera de fondo y en ella queremos participar. Muy breve, porque lo importante es escuchar al conferenciante. Concha, por favor. Querido Manuel Acosta, vicerrector, muchas gracias a la Universidad Internacional de Andalucía, de Andalucía, que nos acoge todos los años. Y muchas gracias también a los que estáis al otro lado de la pantalla. Perdón por los problemas que hemos tenido de enganche, pero estas son las cosas de los duendes tecnológicos. Gracias a vosotros, porque es que aquí estamos muy poquitos. Aquí estamos el vicerrector, el conferenciante, la presentadora del conferenciante, los técnicos y yo. Estamos muy poquitos. Y es que, dada la situación sanitaria, nos ha parecido prudente no incitar a salir a los seguidores de nuestro proyecto, de la candidatura. Es un gesto que hemos querido tener con la Universidad también Internacional de Andalucía para colaborar en la contención del virus. Y nada, voy a ser muy breve también, solamente recordar que esta conferencia es uno de los actos de la candidatura de Itálica a Patrimonio Mundial, y que es la primera vez que se lanza desde la sociedad civil. El vicerrector Manuel Acosta se refería a Cibisur, y es verdad que surge desde esta asociación a la que yo pertenezco también. Pero desde esta asociación, con muy buen sentido, le pasó el testigo a un consejo asesor formado por 16 profesionales del más alto nivel y todos competentes en esta materia de las candidaturas. Entonces, es este consejo asesor, que me honro en presidir, el que gestiona y dirige toda esta candidatura. Recordar también que llevamos 4 años trabajando, que estamos ya en la lista indicativa y, naturalmente, ahora estamos trabajando para entrar en la lista definitiva, llamémosle, en la lista de UNESCO. Para ello estamos redactando el expediente, aparte de estas conferencias y de otras actividades que hacemos, estamos redactando el expediente de defensa, que es el documento que vamos a presentar a UNESCO para defender ese valor universal excepcional que tiene Itálica y que la hace merecedora de entrar en su prestigiosa lista. Este es un documento muy extenso, muy laborioso, nos va a llevar 2 años de trabajo que podemos realizar gracias al apoyo económico de CaixaBank y la Fundación La Caixa. Decía que éramos sociedad civil, porque el Consejo Asesor es pura sociedad civil, y Cibisur desde luego lo es, pero contamos con el respaldo de las instituciones, no podía ser de otra manera. Contamos con el respaldo de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Sevilla, del Ayuntamiento de Santiponce, que es donde se ubica el conjunto arqueológico,
y de nuestras 3 universidades públicas. Nada más, le voy a dar paso a Rufina Fernández, que nos va a presentar al conferenciante. Rufina es miembro también del Consejo Asesor, como el mismo conferenciante, es arquitecta y es experta en candidaturas a Patrimonio Mundial. En la presentación de un gran amigo y compañero, un gran amigo y compañero de andadura en temas patrimoniales como Juan Manuel Becerra, ¿no? Y esta presentación para mí resulta algo grato y entrañable, sobre todo también por esa amistad que nos une, por una larga experiencia de colaboraciones y también por tratarse de un hombre tranquilo, un hombre que transmite calma y serenidad en los momentos más necesarios. Juan Manuel Becerra es doctor arquitecto, académico correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y desde hace más de 2 décadas jefe del Servicio de Protección del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura. Ha compaginado en este tiempo su labor como funcionario con la docencia en temas patrimoniales, impartiendo numerosos cursos y conferencias como en el Máster del Patrimonio del IAPH. Recientemente ha sido galardonado con el premio a la mejor tesis doctoral de 2019 sobre la cultura de Andalucía, que ha sido otorgado por la Fundación Blas Infante y que en breve será publicada por la editorial Almuzara. A finales de los años 80 coincidimos en la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, cuando la conservación y la protección urbanística de los conjuntos históricos era tan obligada como novedosa para la Junta de Andalucía. A partir de ahí he compartido con Juan Manuel, como diría Stefan Zweig, algunos momentos estelares del patrimonio mundial en Andalucía, en Úbeda y Baeza, en la Catedral de Jaén, en Antequera y sus dólmenes, o perdidos ahora entre olivares, entre los paisajes del olivar de Andalucía. En situaciones parecidas y siempre formulando o revisando expedientes, atendiendo a evaluadores o despejando incógnitas para interpretar el destino de un sitio en el Olimpo del patrimonio. Y es que el patrimonio mundial, queridos amigos, siempre se trata de una carrera de muy largo fondo, de muy largo recorrido, que por descontado proporciona una inmensa alegría. Su labor en la Consejería de Cultura, sostenida y continuada en el tiempo, le ha permitido acumular una experiencia muy valiosa, de modo que se ha convertido en un gran especialista del patrimonio mundial en Andalucía. Como miembro del Consejo Asesor tenemos la suerte de contar con una persona bien formada que maneja con soltura las claves del patrimonio mundial y que es por lo tanto un gran activo también para la candidatura de Itálica. Hoy nos va a ilustrar sobre otros expedientes a patrimonio mundial y subrayar lo que podemos aprender de ellos y lo que seguro nos servirá también para sacarle más partido al nuestro. Muchas gracias. De las últimas candidaturas españolas a patrimonio mundial, ¿no? Yo creo que hay cosas y temas, voy a ser muy divulgativo en lo que son los conceptos, pero que hay temas en donde el equipo de redacción que está elaborando la candidatura pues tiene que saber o conocer de otras candidaturas que han pasado pues para aprender de ellas y no caer en esos errores o copiar los aciertos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es la estrategia que voy a emplear, ¿no? Porque aunque dentro del equipo lo hemos comentado muchas veces, algunos de estos temas, pero no es lo mismo cuando encima además te pones imágenes o te ponen planos y vas explicando sobre una realidad concreta que por supuesto yo tengo en la cabeza, pero que los demás no conocen, ¿no? Lo primero que hay que... Espérate, no sé si he hecho. ¿Hacemos aquí así? No. Yo siempre... repito 2 palabras, siempre al principio de cuando se presenta una candidatura a Patrimonio Mundial. Esto es un recorrido muy largo, ¿eh? Es una carrera de fondo tremenda. Rufi puede dar fe de ello, ¿eh? Supera ampliamente lo que puede ser una legislatura. También se lo digo a todos los políticos. Tú lo empezaste, pero... por supuesto, tengan la seguridad que dentro de la legislatura que se empezó no acaba, ni siquiera en la siguiente,
a lo mejor en la siguiente. Con lo cual son unos recorridos enormemente largos que tienen que tener una gran constancia. En los equipos, y en eso yo creo que el caso de Itálica, cómo se está planteando por el Consejo Asesor de la candidatura desde el ámbito de lo que es la iniciativa civil, que además es ejemplo precisamente de cómo montar un tema. Es la primera vez que yo conozco que a la iniciativa civil pues monta un expediente de estas características. Lo que tiene que saber es que esto es un recorrido largo, pero no largo, sino muy largo, y hay que ser muy constante. Y además requiere mucho rigor. Nos vamos a plantear, nos planteamos un objeto que va a ir a los organismos internacionales, que va a ser examinado por expertos de distintos países, que va a ser, pero no por uno, sino por muchos, que van a mirar con lupa cada una de las palabras que pongamos, cada una de las frases, y todo eso tiene que tener absolutamente rigor, un respaldo científico, literatura científica detrás, etcétera, avalado por técnicos, por responsables, por expertos del máximo nivel. Por esto esta candidatura, este Consejo Asesor, se nutre en este Consejo Asesor de las personas de las que pensamos pueden aportar la máxima calidad científica al proyecto. El ejemplo lo tenemos en Úbeda y Baeza. Se tardaron 10 años de recorrido hasta que finalmente fueron declarados Patrimonio Mundial. 10 años en donde tuvimos todo tipo de cosas, hasta cambios de criterios de UNESCO, cambios de formulario, cambios de visiones, de prioridades, hasta de nombre. Nos cambiaron el nombre el último día, convirtiéndolo en conjuntos monumentales renacentistas, ¿no? Y en donde, bueno, pues simplemente la constancia y ese rigor que tenía la documentación técnica, pues hizo que pudiéramos ir salvando los distintos escollos y llevar finalmente a que Úbeda y Baeza puedan ser hoy Patrimonio Mundial. Ya entonces trabajamos juntos, Rufina y yo. Además, pero no solamente basta con esto, también hay lo que se llama un criterio de oportunidad. Y ahora lo vamos a comentar de alguna manera, el criterio de lo que se incorpora a Patrimonio Mundial no ha sido siempre homogéneo, ha ido cambiando, se ha ido adaptando a los tiempos, se iban comprando nuevos requisitos, etcétera, ¿no? Las prioridades de UNESCO han ido también cambiando. Por lo tanto, candidaturas que en un momento pues eran factibles, después ya no lo eran. Candidaturas que no estaban valoradas en un momento, pues después empiezan a ser las más solicitadas, ¿no? Este es el plano de la situación actual del patrimonio mundial en el mundo, porque además esa es la escala en la que nos tenemos que mover. Estamos en un proyecto de bien de patrimonio mundial, por lo tanto, esta es mi escala en la que nos tenemos que mover. Y tenemos que conocer cuáles son lo menudo de esta escala, ¿no? En amarillo son los bienes del patrimonio cultural, porque esta es una convención que se llama de patrimonio cultural y natural. Admite los dos temas. En amarillo, de patrimonio cultural. En verde, de patrimonio natural. En rombo, que ahí ya no se ve, pues sería mixto, prácticamente sería elegible. Y en rojo son los lugares en peligros, que la UNESCO, ya después hablaremos de la lista de bienes en peligro, de bienes patrimoniales en peligro. Como veis, es una lista, es un mundo en donde hay una gran concentración de puntos en Europa y muchos menos en otros sitios del mundo. Y además hay una gran concentración de amarillos, es decir, de patrimonio cultural. Este desequilibrio
entre regiones del mundo, entre tipologías. No hemos descendido incluso dentro del patrimonio cultural, que es lo que predomina, ¿no? Bueno, pues yo lo digo, predomina iglesias, predomina conjuntos históricos y predomina sitios arqueológicos de Europa. Eso es lo que más predomina en esa lista. Por lo tanto, es lo que más trabajo tiene para entrar. Otros bienes que estén en otros lugares del mundo o con otras tipologías lo tienen más fácil. UNESCO es más benévola, es más, porque va buscando esa representatividad total. En el año 94 se establece lo que se llama la estrategia global. La estrategia global consiste en que, analizando ese desequilibrio que había por regiones y por tipologías, se establece un plan para conseguir que la lista sea, como pone ahí, el objetivo es una lista equilibrada, creíble y representativa. Dentro de ese contexto es como se están analizando todas las candidaturas. Con lo cual, bueno, vamos a ver los comentarios después con respecto a Itálica. Bienes de tipo industrial o minero o paisajes, por ejemplo, pues ahora mismo es una tipología poco representada. Por lo tanto, es una tipología buscada y es una tipología querida por UNESCO. Incluso los dólmenes de Antequera, hay pocos dólmenes en el mundo que se han declarado patrimonio mundial. Por lo tanto, es una tipología que tiene, digamos, más facilidades, ¿no? Itálica ahora mismo, para su poca fortuna, pues se encuentra en Europa, es patrimonio cultural, es yacimiento arqueológico y hablamos del mundo romano. Con lo cual, en principio, digamos que no lo tiene muy favorable, porque no responde a la estrategia global. Pero la estrategia global te deja unos huecos, porque la tipología y los bienes que tienen que tener, ser representativos de elementos. Ahí Itálica, pensamos, los que estamos en el Consejo Asesor de la candidatura, que tiene hueco. En el Filling the Gap, que es el documento, hay un hueco. El hueco es las ciudades adrianeas. El mundo romano fue muy largo en el tiempo. Hay muchas cosas que están en el mundo romano, porque el mundo romano tuvo una enorme potencia, con grandes construcciones que aún perduran en muchísimos sitios del mundo, sobre todo de Europa, de Asia y del norte de África. Pero ciudades enteras, como es la oportunidad que tiene Itálica, en donde se puede conocer el pensamiento o la forma de actuar o de urbanización y de planificación de una ciudad en un momento determinado, como es el momento de Adriano, por determinadas circunstancias que ocurrió, pues no existe en el mundo, no existe. Después veremos que la lista puede incluir elementos que sean representativos. Por eso, aunque digamos al principio, pues lo tiene más difícil, pero pensamos que puede llenar un hueco. También nos dijeron lo mismo de Úbeda y Baeza. Hemos hablado antes. Decían, hombre, ciudades renacentistas ya tenemos, y ciudades renacentistas italianas son espectaculares. ¿Qué aporta Úbeda y Baeza a la lista del patrimonio mundial? Porque son lo que tú aportas de nuevo a lo que tienes. Bueno, pues después lo veremos más adelante. Aportó un renacimiento específico, un renacimiento determinado, no es el renacimiento italiano, y que además se proyectó a América a través de los tratados de cantería, que los tenían los canteros que se habían formado aquí en Andalucía, lo conocían de Andrés de Vandervira. Ese renacimiento se proyectó y continuó y evolucionó en América. Sin el renacimiento de Andrés de Vandervira, sin la figura de Andrés de Vandervira y sin el renacimiento de Úbeda y Baeza, posiblemente el mundo americano con respecto a esto sería otro.
Pero esto hay que explicarlo, porque a priori UNESCO no lo sabe, ni en general tampoco los expertos internacionales con lo que cuentan, porque Úbeda Baeza no aparecía en los tratados, no aparecía en ningún sitio, entonces hubo que manifestarlo. Tampoco había publicaciones en inglés que hablaran de Úbeda Baeza. Es uno de los hándicaps grandes que tenemos. No tenemos publicaciones internacionales, de difusión internacional, que hablen de nuestros temas, de nuestras cosas. Entonces, no nos conocen y al principio dudan. Hagamos un poco de historia. Origen de la Convención. Como sabéis, hay dos convenciones fundamentales en UNESCO. La Convención del 72, que es la Convención de la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que es en la que se encaja este proyecto, y la Convención de 2003 de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Uno trata lo material y otro patrimonio cultural material o natural, y otro trata el patrimonio cultural inmaterial. De hecho, la Convención del 2003 del inmaterial pues viene a copiar, adaptándola por supuesto, a la Convención del 72 del Patrimonio Mundial, dado su éxito, ¿no? La Convención de Inmaterial, antes del 2003, lo que tenía era lo que se llama el Programa de Obras Maestras, que era otra historia, ¿no? Por cierto, que en la Convención de 2003 es donde se ha incluido, por ejemplo, el flamenco. Lo incluimos ahí, ¿no? Que también participamos en eso. Bien, en los años 50, 60, se construye en Egipto la presa de Asuán. Y esto provoca que un valle extenso, en donde había muchos templos egipcios y elementos egipcios, fuera a quedar bajo las aguas, como finalmente quedó. La UNESCO lanzó un programa internacional de ayuda para intentar salvar, para ayudar a Egipto a salvar esos bienes que se iban a quedar bajo las aguas. Por ejemplo, de ellos es el templo de Abu Simbel. Participaron más de 20 países que aportaron técnicos, arqueólogos, expertos en restauración, dinero, un proyecto internacional. UNESCO se dio cuenta que había elementos del patrimonio cultural en el mundo que aunaban esfuerzos, donde la gente, donde los países, más que la gente, eran capaces de apoyar su conservación ante un peligro de destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué tantos países? Porque, de alguna forma, estos bienes los consideraban también bienes suyos, aunque no estuvieran dentro de sus fronteras. Todos podemos valorar, bueno, pues lo que puede suponer culturalmente, pues no sé, el Partenón de Grecia, las pirámides de Egipto, Stonehenge, etcétera. Y no se nos ocurriría nunca atacarlo o destruirlo. Bueno, hay culturas que funcionan de otra manera. Pero bueno, al final, ¿por qué? Porque lo consideramos parte de nuestra cultura. Es decir, que tienen un valor que es universal, que asciende de lo que son las fronteras y que es a su vez excepcional. De ahí surge lo que es el valor universal excepcional. Por cierto, que en agradecimiento a la República Egipcia donó a España pues el templo de Debod, que se encuentra en Madrid. Campañas parecidas pues tenemos también en los años 70, del 70 al 90 y tanto, en el nacimiento de Mohenjo-Daro, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de los Montículos de los Muertos. Bueno, pues ahí también hay unas campañas internacionales. Y como estas, pues hay varias, me voy a entretener. ¿Cuántas listas hay en el patrimonio mundial? En el patrimonio mundial hay 3 listas. Está la lista, que estamos deseando llegar, que pretendemos llegar, del patrimonio mundial, a secas. Como decía Concha Cobrero, la lista definitiva del patrimonio mundial. Luego está la lista indicativa, también llamada tentativa, en la que ahora mismo la candidatura de Itálica es donde se encuentra. ¿Esa lista qué significa? Esa lista para UNESCO es la lista que aportan los países, en donde que lo que pone de manifiesto es
cuáles son las candidaturas o los bienes que los países están trabajando para que sea declarado Patrimonio Mundial. Eso no significa de que tengan por qué ser Patrimonio Mundial alguna vez, sino simplemente que se está trabajando en esa línea. Todo bien que va a la lista de Patrimonio Mundial, antes, previamente, tiene que pasar por la lista indicativa y al menos estar un año en ella. Itálica ya cumple esa condición. Entró en la lista indicativa y además ya ha cumplido el año de rigor antes de proponerse para la lista de Patrimonio Mundial. Pero los documentos para entrar en la lista indicativa son unos, los documentos para entrar en la lista del Patrimonio Mundial son otros, son bastante más extensos, bastante más densos, y en eso es donde ahora mismo se encuentra trabajando el Consejo de la candidatura. Y luego está la lista de bienes del Patrimonio Mundial en peligro. Esa lista es, bueno, pues en aquellos países o aquellos lugares donde UNESCO considera que el bien se encuentra, bueno, los valores universales excepcionales, el BUE, que nosotros decimos, los valores universales excepcionales por lo que fue declarado, corren riesgo de desaparición por lo que sea, pues entonces lo mete en lo que llaman la lista en peligro, que es como una señal de aviso a los países, al país correspondiente, de que las cosas no se están haciendo bien, la conservación. Porque hay una cosa que es fundamental que hay que entender. En la lista del Patrimonio Mundial tú te propones para incluir. Es decir, a nadie le obligan a estar, a ningún país le obligan a estar o un bienestar, sino que lo que hay es una propuesta de candidatura que para entrar en ese, pero para entrar y cumplir estrictamente los condicionantes y las reglas que tiene ser patrimonio mundial, que son la conservación, la no sé qué, etcétera. Si esas condicionantes y esas previsiones se incumplen por los países, es cuando empiezan los problemas y en cuando empieza a plantearse pues que pueden estar en peligro de desaparición, no el bien, sino los valores universales excepcionales que estaban reconocidos por UNESCO. Y es cuando se puede terminar con la expulsión. Expulsiones ha habido 2, y después las comentaremos. Ahora mismo en el mundo, gira un poco esto. Ahora mismo en el mundo hay 1.121 bienes en la lista del Patrimonio Mundial, de los cuales 869 son bienes de carácter cultural, 213 son bienes naturales y 39 son bienes mixtos. Mixto significa que tiene una componente natural y también una componente cultural. Como veis, hay una gran desproporción entre los bienes culturales y los bienes naturales, y por supuesto con los mixtos. Desproporción que es uno de los objetivos de la UNESCO, pues intentar reducir al máximo. Además hay 53 bienes en la lista en peligro. 2 de ellos se han retirado, ya han sido expulsados. Uno fue el Valle Elba, en Dresde, en el 2009, y otro fue el santuario Onis en Arabia Saudita en el 2007. Ahora comentaré más cosas de ello. Hay 39 bienes que son transfronterizos, es decir, que son varios los países, más de uno, evidentemente, que que están que los tienen así. España tiene varios, con Francia y con Portugal. Y ahora mismo UNESCO, lo que es la convención, lo han firmado la convención 167 países, lo cual es un número bastante respetable, ¿no? ¿Qué pasó en el caso del santuario de Onis en Arabia Saudita y en el 2007 y en el Valle Elba en Dresde en el 2009? Pues en el primer caso que apareció petróleo y entonces pues prácticamente el 80% del área que se había declarado patrimonio natural, porque esto es un bien natural, pues iba a desaparecer. La UNESCO consideró que era un porcentaje muy significativo del bien y que prácticamente ya esta reserva y este espacio declarado patrimonio natural de la humanidad pues había dejado su sentido, había dejado de tener sentido y la retiró. En el caso del Valle de Elba, en Dresde, no fue tan radical
El valle es un valle que está bueno, pues recogido en multitud de pinturas de la época, los pintores muy románticos y tal. Bueno, pues era un lugar muy habitual de escenario, de pinturas, etcétera, ¿no? de pintar ese paisaje. Dresde tenía la necesidad de conectar lo que es la ciudad histórica y conectarla con el resto, y planteó construir un puente que atravesaba el río, veis ahí, bueno, no se ve mucho, pero hay un río ahí detrás, y pasaba por el medio de ese paisaje. UNESCO consideró que eso suponía una transformación bastante importante y planteó su retirada. Dio la casualidad, bueno, fueron varios años de discusión, qué pasaba con el puente, cómo se hacía el puente, incluso países plantearon alternativas al tema de la movilidad para que no fuera tan impactante la construcción del puente. España proponía que fuera subterráneo, que pasara por debajo, etcétera, ¿no? Pero no fue aceptado. Da la casualidad que fue en el 2009 cuando hubo una reunión del Comité del Patrimonio Mundial en Sevilla, y aquí fue donde se decidió la expulsión. Yo estaba allí, yo lo vi. Aquello fue tremendo. Fue además, porque además yo recuerdo el país, sobre todo el alcalde, era una alcaldesa, que vino, que tuvo 2 minutos para seguir defendiendo, y sí, además lo cuentan con reloj, o sea que le ponen allí un reloj y tiene 2 minutos y empieza marcha atrás hasta que se convierte en 0, y ya, de hecho, pasaron un poco y hubo un embajador de otro país, pues son embajadores todos, dijeron, presidencia, que ya ha terminado el tiempo, y tuvieron que cortar. Y fue una votación que se hizo secreta. O sea, la primera vez que se hacía en el Comité del Patrimonio una votación secreta para ver si se expulsaba o no se expulsaba, y salió que sí. Bueno, dio la casualidad que tenemos el triste honor en Sevilla de haber asistido a esta circunstancia. Pero como ya digo, no es solamente tener los valores y más cosas que ahora comentaré, sino que además hay que mantenerse en el tiempo. Y en un momento puede interesar, pero en otro momento pueden chocar con otros temas de actualidad que a lo mejor hacen que se cuestione, ¿no?, el mantenimiento en la lista. ¿Cuántos bienes en España hay y en Andalucía? España posee ahora mismo 48 bienes en la lista del Patrimonio Mundial, y 30 bienes en la lista indicativa, 0 en la lista en peligro. He querido recalcar eso, que de momento no tenemos ningún bien que esté amenazado o que nos hayan llamado la atención. Bueno, la atención sí nos han llamado de algunos, pero no hemos llegado a entrar en la lista en peligro. Andalucía posee 8 bienes en la lista del Patrimonio Mundial actualmente, 4 en la lista indicativa, uno de ellos es este de Itálica, Ciudad Adrianea, y también 0, por supuesto, en la lista en peligro. Este es el listado, no lo voy a leer porque eso es bastante, si lo están viendo desde las pantallas, pues a lo mejor lo ven espero que lo puedan ver con nitidez, los bienes que están como patrimonio mundial, cultural y natural en Andalucía. En la lista del patrimonio mundial tenemos 7 bienes, Alhambra, Tenerife y Albaicín, que es uno, Centro Histórico de Córdoba, que incluye la mezquita, es otro, Catedral, Alcázar y Archivo de India de Sevilla, otro más. Pinturas rupestres del arco mediterráneo y la península ibérica, también tenemos, es una que compartimos con varias comunidades, pero hay unas cuantas que son pinturas que son que están en Andalucía, sobre todo en Jaén y Almería. Conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda Baeza, que ya lo mencioné antes, Dólmenes de Antequera, que va a salir en la charla varias veces, y la última ha sido la ciudad califal de Medina Sahara en 2018, ¿no? Como bien natural tenemos solo uno, que es el Parque Nacional de Doñana, está desde el año 94, y en la lista indicativa o tentativa pues tenemos los paisajes del olivar de Andalucía, que es otra candidatura que está impulsada en este caso por la Diputación de Jaén y que está en marcha, muy avanzada. Itálica, Ciudad Adrianea, que es la que nos trae causa y desvelos. La Catedral de Jaén como ampliación de Úbeda Baeza, que llegó a UNESCO y la informaron negativamente, realmente no, iban a informarla negativamente, se retiró
para poderla reformular. El Estado español la retiró para que se pudiera reformular. Y La Rábida y lugares colombinos, que es una candidatura que promueve la Diputación de Huelva. La Catedral de Jaén la promueve el Ayuntamiento de Jaén. Como veis, todos los promotores de las candidaturas son administraciones públicas y efectivamente, como dice Concha Cobrero, esta es la primera candidatura que desde el ámbito de lo civil pues, se toma la iniciativa y se lanza, ¿no? En la lista en peligro no tenemos ninguna, ¿no? Pero sí estuvo Sevilla en la lista en peligro a cuenta de la Torre Pelli, si os acordáis de los debates de la prensa, la construcción de la Torre Pelli, pues hubo un debate intenso sobre si entraba en peligro, si suponía un peligro para el valor universal excepcional de los bienes que tenía declarado Sevilla, y Doñana entró ya amenazadas, precisamente entró como forma de parar las amenazas que se tenían sobre ella y que, bueno, y según la prensa, pues sigue teniendo problemas de pozos de agua ilegales, de no sé cuántos, etcétera. Con lo cual eso son los bienes naturales, suelen tener, no he dicho que la mayor parte de los bienes que están en la lista en peligro son bienes naturales, precisamente. ¿Cuáles son los requisitos de un bien para ser patrimonio mundial? Hemos hablado del valor universal excepcional. Evidentemente, si no hay valor universal excepcional, ese valor que comentábamos al principio, que trasciende las fronteras y que es excepcional, no tenemos candidatura a patrimonio mundial. Nosotros pensamos que sí, que Itálica tiene ese valor, y después lo justificaremos de alguna manera. Pero vamos, y de hecho estamos todavía desarrollando y apurando, afinando más lo que son esos conceptos. Pero además se le exige los conceptos de integridad y autenticidad, ¿no? Y además que tenga un sistema de gestión y que esté protegido. Valor universal excepcional lo define la Convención como que significa una importancia cultural y o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la protección permanente de este patrimonio es de capital importancia para el conjunto de la comunidad internacional. Es decir, lo que comentaba antes, estamos hablando de un valor que trasciende fronteras y en donde los países se pueden ver reconocidos como patrimonio propio, no solo patrimonio del país correspondiente, sino que forma parte de su propio patrimonio. Yo hago siempre una esquemita, yo hago muchos ejemplos, llevo tanto tiempo que hago muchos ejemplos de cosas para que se entiendan los conceptos, ¿no? Si pensamos que el patrimonio pues es como una pirámide, en el sentido de que cada piedra pues tiene un valor patrimonial, pues evidentemente cada vez hay muchos elementos que tienen valores culturales de carácter básico, menos, medio y por supuesto bastantes menos de valor relevante o muy relevante, ¿no? Esos elementos que forman la punta de la pirámide, que son muy pocos, evidentemente son los que en la legislación del patrimonio histórico español o de Andalucía suelen ser los que se protegen, es decir, las declaraciones de bien de interés cultural que conocemos habitualmente u otras figuras de protección. Tienen que tener esa relevancia. Pero si nos fijamos bien, siempre hay una piedra que está arriba del todo, la última, que ya, se puede decir, que ya no es una piedra, sino que ya es un diamante. Esa piedra se ha convertido en un diamante. Que es un diamante, además, que irradia luz, que irradia hacia afuera y que se convierte en un referente para el resto del patrimonio. En cuanto a su valor, que es máximo, pero sobre todo en cuanto a su conservación, en cuanto a la investigación que se realiza, en cuanto a su difusión, en cuanto a cómo trata los temas de turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese referente que se convierte en modelo a copiar, que es lo que va buscando UNESCO, referentes y modelos que el patrimonio en general, cultural y natural, pueda copiar, servir de referente, de guía, de faro guía. Eso es el candidato a patrimonio mundial.
pensamos que Itálica puede ser un buen ejemplo de todo eso. No sé si ha quedado claro, pero a mí me gusta ponerlo. Evidentemente, al principio, la lista del patrimonio mundial venía a confundirse como las 7 maravillas del mundo, ¿no? La lista de los grandes elementos. Y de hecho, todos los primeros elementos son súper claros, súper potentes, súper significativos, ¿no? Pero la Convención no se quería limitar a lo que eran esos grandes elementos monumentales, pirámides, Partenón, Stonehenge, yo qué sé, lo que se nos ocurra, ¿no? Sino, bueno, la mezquita de Córdoba, la Alhambra, en nuestro caso, ¿no? que entraron de los primeros, de hecho, de la primera lista. Sino que además, de acuerdo con los criterios de inscripción, que son estos que apunto aquí, permitía otra tipología de bienes, ¿no? En el caso del patrimonio cultural, son 6 los criterios por los que puede entrar un bien en la lista del patrimonio mundial. Con cumplir solo uno de ellos es suficiente, ¿eh? En el formulario habla de criterios cumplidos, ¿no? Entonces se enumeran los criterios cumplidos. Puede ser 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Pero solo realmente hace falta uno, con uno es suficiente. El criterio 1 es representar una obra maestra del genio creador humano. Mírense como esos elementos de las maravillas del mundo, ¿no? El segundo es atestiguar un intercambio de valores humanos considerable durante un periodo concreto o un área cultural del mundo determinado en los ámbitos de la arquitectura, de la tecnología, de las artes monumentales, de la planificación urbana o de la creación del paisaje. Hablamos de intercambio de valores humanos. Por lo tanto, ya no tiene por qué ser un elemento tan claramente excepcional o único, sino que estamos hablando de otra tipología, de otra cosa. Puede ser, el tercero, es que aporte un testimonio único o excepcional sobre una tradición cultural o una civilización desaparecida, ¿no? Por cierto, que quería comentar que en el criterio 2, precisamente, Itálica es uno de los que apostamos por ahí, ¿no? En cuanto que pensamos que esa planificación urbana de esa época determinada puede ser un valor a reconocer mundialmente. Entre otras cosas, porque si bien en esa época se hicieron otras ciudades, tenemos constancia de algunas, pero Itálica es la única que no ha sufrido una transformación después, es decir, no ha sufrido que esté superpuesta. Por lo tanto, si tú quieres conocer el urbanismo, quieres conocer las edificaciones, tanto domésticas como las monumentales o públicas de una ciudad en esas condiciones, el único sitio donde puedes andar por sus calles, andar por sus habitaciones, etcétera, es en Itálica. Las demás están todas debajo, digamos, de toneladas de hormigón en otras ciudades, ¿no? O sea que en ese sentido pensamos que es un elemento que aporta pues un valor incalculable. Lo mismo pasa con Medina Sahara. Uno de los grandes fortunas de Medina Sahara es que duró poco tiempo, desapareció del mapa y no fue hasta muchos más años cuando se descubrió. Por lo tanto, Medina Sahara, bueno, evidentemente está Córdoba, que también tiene una ciudad debajo, pero de Córdoba es muy difícil encontrar ese urbanismo, es muy difícil reconocerlo en su totalidad, es muy difícil conocer sus edificios monumentales. ¿Por qué? Porque ha seguido transformándose y han desaparecido o están imbuidos en la ciudad. Si tú quieres conocer en la época califal cómo se monta una ciudad, cuáles son sus estrategias, cómo se estratifica, cómo son sus artes decorativas, etcétera, te tienes que ir a Medina Sahara. Es el único sitio donde lo puedes ver con claridad. Pues con Itálica pasa algo parecido. El punto 3, el criterio 3 es aportar un testimonio, y como ya lo hemos leído. El criterio 4 es ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de un paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la vida humana.
ya empezamos a hablar de ejemplos suficientemente representativos. Ya no es el elemento súper singular, súper excelente, sino que ya es de ese grupo de elementos uno que identifique un momento. Itálica también considera que puede entrar en este grupo. Sus edificios públicos y sus edificios domésticos pensamos que son referentes para este momento histórico y por lo tanto podrían ser representativos de un tipo de construcción, representativos de un conjunto arquitectónico y, por qué no, tecnológico o de paisaje. Además, el punto quinto, el criterio 5, es ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano, utilización de la tierra o el mar. No voy a seguir más porque si no me alargo toda la noche. El punto 6 es un criterio etéreo, estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideológicas, creencias, obras artísticas o literarias que tengan un significado universal excepcional. Vamos a ver algún ejemplo después con la candidatura, por ejemplo, de Madrid, que sí incorpora el punto 6, pero en Itálica está claro que allí es cuna de emperadores, y que de alguna manera, pues, a Trajano, que fue llamado el padre de Europa, pues pensamos que puede haber juego en ese recorrido, pero eso es lo que estamos construyendo, ese discurso. O sea que ahí, bueno, además no he dicho, pero que este criterio 6 solo se puede incorporar si ya tienes un criterio anterior en material también aprobado, es decir, que sería una especie de segundo criterio sobre aspectos de carácter más inmaterial. En la práctica hemos pasado del Coloso de Rodas, de alguna forma, a otro criterio, a otra forma de ver el patrimonio mundial. Yo siempre pongo el ejemplo de la teoría del Arca de Noé. A lo que se busca son ejemplos, buenas representaciones, elementos de periodos, de construcciones, etc. En ese sentido, UNESCO, bueno, pues admite, por ejemplo, Úbeda de Baeza. ¿Por qué? Porque aunque tenía magníficos ejemplos de ciudades renacentísticas italianas, patrimonio renacentista italiano, pero, digamos, le faltaba de la colección de cromos o le faltaba de ese Arca de Noé, pues una característica, una tipología como era Úbeda de Baeza en cuanto a Renacimiento. Y así con el resto de candidaturas. Itálica también pensamos que puede aportar al patrimonio mundial, a la lista del patrimonio mundial, una característica singular que no está reflejada, que no está incluida en los bienes que ahora mismo son patrimonio mundial. Son patrimonio mundial del mundo romano, etcétera, etcétera. Y podríamos tener hueco. Eso es lo que tenemos que hacer, explicitar, que quede claro y convencer a los expertos en patrimonio mundial, al patrimonio de UNESCO. Los otros criterios de integridad y autenticidad paso muy rápidamente por ello, pero son muy importantes, porque integridad mide el carácter unitario e intacto del patrimonio natural y cultural y de sus atributos, y ahí es una cosa importante, los atributos. El patrimonio, lo que es el valor universal excepcional, se define por atributos. Atributos de forma, atributos de función, atributos, la lista es bastante amplia, ¿no? Tú defines ese patrimonio, ese valor universal según esos atributos, y eso va a servir de referente para que en un futuro se valore las afecciones que pueden tener cualquier tipo de actuación sobre esos atributos, y si pueden suponer una pérdida o no de atributos. Y lo que van a estudiar siempre son los atributos. Y autenticidad, eso solamente lo tienen los culturales, pues evaluará el grado de autenticidad presente o expresado en cada uno de los atributos importantes, ¿no? Hablaría de la conferencia de Nara, pero en fin, esto ya es la nota. Además, debe estar protegido, tener protección y un sistema de gestión. En el caso de los bienes que Andalucía ha estado elevando desde siempre, el tema de la protección está clara. ¿Sí? Son bienes que llevan protegidos muchos años. No los hemos declarado bien de interés cultural, pues para la candidatura, sino que están declarados bien de interés cultural o protegidos por las legislaciones de patrimonio histórico
español o en Andalucía desde hace tiempo. En Itálica se da el caso de que hemos celebrado hace poco el siglo de estar protegidos, ¿eh? Lo mismo pasó, vamos, también con Medina, y lo mismo pasó con Dólmenes. Son protecciones de largo recorrido, no son improvisadas. Y los planes de gestión, toda candidatura tiene que tener un plan de gestión. Un plan de gestión es que articule cómo hacer las cosas, qué hay que entender, cómo se van a conservar, hasta lo más pequeño, es decir, cómo se anda, el turista cómo llega, etcétera, cómo se difunden los valores, cómo se investiga, porque lo que se busca es que haya una investigación constante. Itálica, al igual que Dólmenes y igual que Medina Sahara, cuyo propietario es la Junta de Andalucía, en concreto asignado a la Consejería de Cultura, tienen desde hace tiempo unos planes directores que ahora se están revisando precisamente. Ahora mismo el de Itálica se está volviendo a revisar y actualizar con vista a poderse incorporar en el documento del formulario definitivo de esta candidatura, ¿no? Los tiempos están casados para que esto se pueda producir así. Es decir, pensamos que cumplimos todos los requisitos. ¿Por qué no vamos a ser patrimonio mundial? ¿No? Algunos bienes declarados en España que podemos aprender. Bueno, estos son algunos de Andalucía, que no voy a entretener en ellos, para no perder más tiempo, y comentaré muy de pasada pues algunas cosas que creo que pueden ser, de lo cual podemos extraer alguna enseñanza para el tema de Itálica. Por un lado están los conjuntos monumentales de Úbeda Baeza, que ya he hablado un poco de ellos, ¿no? Son estos conjuntos espectaculares, ¿no? Estos son los criterios por los que se inscribieron, criterio 2 y el criterio 4. El criterio 2, ejemplos de diseño arquitectónico y urbano de los siglos XVI de Úbeda Baeza, que fueron fundamentales para introducir la idea del Renacimiento en España. Empezamos a tener similitudes también con algo de Itálica. El Tratado de Cantería de Andrés van der Wira, a través del Tratado de Cantería de Andrés van der Wira, estos ejemplos también se difundieron en América Latina. El criterio 4, las áreas centrales de Úbeda Baeza constituyen ejemplos tempranos sobresalientes de arquitectura cívica, renacentista y planificación urbana en España a principios del siglo XVI. Está marcando un periodo concreto, un momento concreto, como ejemplo, ¿no? Lo que está protegido, o sea, lo que está valorado como patrimonio mundial es lo que está de color naranja, realmente. Esto es Úbeda, es lo que está de color naranja. El resto de colores son lo que se llama la zona de amortiguamiento. No lo he comentado, pero para ser patrimonio mundial, todos los bienes de patrimonio mundial tienen que tener el área nuclear, el núcleo de lo que es la declaración, pero luego tiene que tener un área de amortiguamiento, o zona tampón, llamada también, alrededor, suficientemente holgada. No es el entorno, es aquel área que, bueno, pues permite aguantar la sustancia del bien, de alguna forma lo contextualiza. No es un tema de entornos de visuales, que también puede ser, sino que forma parte de su contexto cultural. En este caso, en el caso de Úbeda, pues veis que es amplísimo, es muy amplio el entorno, y en el caso, y había dos ciudades, pues dos entornos, Úbeda y Baeza. El bien es en la parte central, de color naranja, y el entorno es este otro ámbito. Pero además había un tercer entorno, que era, bueno, un tercer entorno, una tercera zona de amortiguamiento, que es toda esta, porque entre las dos ciudades hay apenas 8 kilómetros y se ven una a la otra. Por lo tanto, todo este paisaje también se incorporó a la zona de amortiguamiento de los bienes patrimonio mundial de Úbeda y Baeza, ¿no? Hay que decir que Úbeda Baeza también tuvo otro problema en su día, y es que era la primera vez que se presentaba una candidatura de dos ciudades, a lo cual no estaban acostumbrados en UNESCO. Y bueno, y eso también, la UNESCO tiene también sus propios, ¿cómo decirlo?, sus propias formas de plantear los temas, que como los saques de sus casillas, empiezan a chirriar, ¿no? Y esto también fue otro de los hándicaps que tuvo la candidatura de Úbeda Baeza, que era demostrar que podían ser dos ciudades que eran complementarias, que no se podía entender una sin la otra,
y que había que, si de protegerlas o de valorarlas como patrimonio mundial, porque lo que estamos haciendo es valorando como patrimonio cultural y mundial, había que incluirlas las dos, tenían que ser las dos. Bueno, traía aquí el plano de Sevilla, precisamente por decir, por lo mismo, apuntar, son 3 bienes los que hay en Sevilla, pero luego la zona de amortiguamiento es muy amplia, respondiendo a ese contexto, a ese área que contextualiza el bien. Por supuesto, en Sevilla está todo relacionado, los valores sobre el tema del comercio con América, de más de 2 siglos, y se incluye todo el río, el puerto, toda la zona donde también, bueno, la traída de la plata, los conventos, en fin, hay todo un discurso que fue plenamente aceptado por UNESCO y se aprobó tal cual. Es curioso, esto se montó a raíz de la Torre Pelli, precisamente porque se estaba planteando que Sevilla no tenía entorno, porque las primeras candidaturas, no lo he comentado, no tenían zona de amortiguamiento, no tenía esa zona de amortiguamiento. Entonces, las demás sí. Y bueno, como esta es una de las primeras, pues se planteó, si hubiera tenido zona de amortiguamiento, pues no habría estado la Torre Pelli. No conseguimos nunca poder justificar que llegábamos hasta la Torre Pelli, era una cosa extraña. Y se planteó en esta estrategia. Y en la misma sesión en donde se estaba aprobando, bueno, pues que es que esta era la zona de amortiguamiento adecuada para el bien de Sevilla, pues unas horas más tarde se seguía insistiendo que había que redactar una zona de amortiguamiento para Sevilla. Era un poco contradictorio, o sea que ellos también tienen sus propias disfunciones. Los dólmenes de Antequera, bueno, pues están compuestos, voy a pasar un poco más rápido, son de 3 bienes culturales, Menga, Menga, Viera y el Toro del Romeral, ¿no?, que son 3 bienes culturales, pero a los cuales se unen 2 elementos de carácter natural, la peña de Antequera y el Torcal. La relación entre los 3 era claramente significativa. De hecho, la razón de ser está relacionada con estos 2 elementos naturales. Menga está claramente direccionada, como se ve en esta foto que hice, desde el interior hacia la peña. Por lo tanto, en lo que hemos hablado de los criterios de integridad, no se puede, decía, es que si una parte mira hacia la otra y está, de alguna forma, tiene esa relación tan potente de justificación, si está una, tiene que estar la otra, y efectivamente tiene que estar la otra, y de hecho la peña también está. Pero es que con el Torcal pasaba lo mismo. La orientación que tiene el Toro de Romeral está marcando claramente el Torcal a determinados sitios del Torcal que se supone que son como sitios anteriores de hábitat de las poblaciones que construyeron estos dólmenes abajo. Y por eso se construyeron estos 5 bienes. No voy a leer ya esto, porque están declarados, pero sí indica, por ejemplo, que la zona de amortiguamiento respondía a ese criterio. Están los 3 bienes junto a los otros 3 bienes culturales, 2 naturales, y la zona de amortiguamiento pues tiene toda esta amplitud. En la ciudad de Califal de Medina Sahara pues pasaba algo parecido, ¿no? Tiene muchas similitudes en cuanto a Itálica. Es una ciudad que, como comentaba antes, llega un momento en que dura pocos años, se construye y dura pocos años, desaparece, se vuelve a encontrar al cabo del tiempo, a principios del siglo XX se vuelve a encontrar, empiezan las excavaciones y las expropiaciones para su adquisición. Con lo cual tenemos una ciudad con una planificación que está intacta. Lo que veis es apenas el 10% realmente de lo que es esto es apenas el 10%, es la parte más monumental. Hay mucho por excavar, por lo tanto es auténtico, es muy auténtico. Estos son algunas vistas de elementos. Aquí hay también elementos decorativos, hay temas de urbanismo, hay temas de edificación que están valorados, hay temas de ataurique. Y un tema importante, no sé si se verá en la diapositiva, pero punto rojo, es la única ciudad califal que está en Occidente. Las demás, que están declaradas Patrimonio Mundial o que están con propuestas, están en Oriente o lo que es en el norte de África. Es la única, por lo tanto, y es singular.
Eso fue otro de los elementos a valorar, ¿no? UNESCO, con esta candidatura, que además nos felicitó porque estaba muy bien hecha, o sea, lo puso como, lo puso como ejemplo de cómo hacer una candidatura, igual que en el caso de los dólmenes, en los dos que son más recientes, pues dijeron, si queréis guiaros por cómo se redacta una candidatura, aquí tenéis una, ¿no? Estos son los valores universales excepcionales. Aquí también tenemos un área, la área que estamos viendo antes era simplemente esto. La ciudad abarcaría todo esto, que es lo que compone el bien, y el área de amortiguamiento es todo esto. Toda esta área también está protegida como zona arqueológica y tiene un plan especial de protección, que está incorporado al plan general. Es decir, que cumplíamos todos los requisitos, protegido de antiguo, plan de gestión, avance de plan de gestión, plan especial desarrollado, un programa desarrollado por el conjunto arqueológico de planificaciones de inversiones, de conservación, de investigación, de función. Sí, cumplíamos todos los cánones y además es un elemento suficientemente relevante y único, porque es la única ciudad. Hay pocas ciudades califales, hay más ciudades califales, pero pasa también como con Roma, que muchas están construidas encima de otras ciudades, por lo tanto queda muy poco de ellas, o sea que son vestigios o intuiciones más los que hay, con estos elementos sueltos. Aquí la tenías completa, ¿no? Otras, bueno, esta se está ahora mismo evaluando, ¿eh? Por ejemplo, el sitio del Retiro y el Prado de Madrid. Es una candidatura muy ambiciosa que lanza la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid también lanza desde una administración, en donde destaca pues todo lo que es el eje que se crea, es un eje ilustrado, un eje en donde de paseo del Prado, con edificios de carácter monumental, pero relacionados con museos, con investigaciones, etcétera, y tal, para educar, digamos, al pueblo, ¿no? Estos son los valores, no voy a descender, pero vamos, sí quisiera llamar la atención de un punto. Ellos incorporan también el punto 6, el punto 6 que hablábamos, que era un punto que atiende sobre todo a aspectos inmateriales que tienen que estar acompañados con otros puntos. En concreto dicen que es escenario representativo de la cultura universal del siglo de oro español, en el que se desarrollaron su arte personajes como Calderón de la Barca, Quevedo, Lope de Vega, Velázquez o Zurbarán, y un lugar de esparcimiento en el que se celebraban representaciones teatrales, conciertos, festejos, tauromaquias y espectáculos espectaculares, naumaquias, en el Estanque Grande, que se conserva hoy como centro representativo y actividad ciudadana del Parque del Retiro. Ese contexto, lo que pasa es que no sabemos si esta justificación, pues a UNESCO, bueno, realmente hay ICOMOS, que es el que evalúa, luego UNESCO decide como órgano operativo, y ICOMOS le ha sido, cómo lo ha tomado, si lo ha valorado positivamente o no, porque con la pandemia que tenemos, pues tenía que haberse conocido el informe de ICOMOS, que ya estará hecho en mayo pasado, para justamente, porque las bases dice que tiene que darse a conocer un mes antes de que se desarrolle el Comité del Patrimonio Mundial. El Comité del Patrimonio Mundial son siempre en julio, finales de junio en todo caso, pero fundamentalmente en julio de cada año. No lo ha habido, no se ha podido conocer el informe y ahí estamos, esperando a ver, pero sería muy interesante saber cómo han interpretado este criterio 6, porque puede también ser un punto de referente para lo que es la candidatura de Itálica, ¿no? Que también apuesta por algo parecido, ¿no? Estos son el ámbito de la candidatura. En naranja es el bien, y en la línea azul, que ya sombreado, que en la mancha, es la zona de amortiguamiento. La Ribera Sacra es otra de las candidaturas que se están ahora mismo, que también han sufrido procesos de evaluación y del cual tampoco sabemos cuál es el resultado de ella. Pero simplemente no voy a entender mucho más. Bueno, esto es un paisaje espectacular relacionado con una herejía, con la herejía del presidialismo, y que
un conjunto de monasterios bastante importante, eremitas, una agricultura basada en el vino, en la oliva, relacionado de la vid, lo llaman la vid heroica, ¿no? Precisamente para dar el vino a los monasterios, no se plantea cuál es el origen, y con sus propias tradiciones particulares, ¿no? El recorrido, estos son los valores especiales, no voy a entretener, lo que me interesa destacar es todo esto abarca una gran cantidad de municipios y esta es la zona de amortiguamiento planteada, ¿no? Para poder declarar bien de interés cultural esto, ha tenido que modificarse la Ley de Patrimonio Cultural gallego para poderlo declarar BIC, porque no estaba previsto una declaración de esta entidad. Y además, que esto es otra cosa importante, el acuerdo, el beneplácito, el estar conforme de todos y cada uno de los municipios. UNESCO no declara nada en donde las administraciones competentes, desde el Estado, autonómica y municipal, no se comprometan a la conservación del bien. Y aquí, bueno, pues lo tenemos, ¿no? También, ¿no? Y aquí sé de buena tinta que esto, en fin, es otra candidatura que ha sido de un largo recorrido hasta que ya se ha presentado. La pena es que no sabemos qué ha pasado con ella y no lo sabremos hasta el año que viene, si la pandemia nos deja. Y la última es la cultura talayótica. Simplemente la traigo aquí porque es la que se va a presentar como candidatura española en próximo enero, o sea, es la última, ¿no? Después de ella, pensamos que puede ir el paisaje del olivar, que es la que está más preparada, en el caso de Andalucía, y después confiamos en que siga Itálica. Por lo menos nosotros estamos trabajando en esa línea. El Consejo de Patrimonio está trabajando, el Consejo de Asesor de la candidatura está trabajando en esa línea para que finalmente, pues, se tarda año y medio desde que se presenta en París, para que finalmente en el 2024 pues pueda ser declarada Patrimonio Mundial. Y si no, seguiremos, porque más de una ha llegado hasta ahí. Por ejemplo, esta, Menorca-Talayótica, también tuvo que retirarla, también tuvo sus problemas. Llegó hasta UNESCO, se retiró y al cabo de varios años ha vuelto a presentarse, ¿no? O sea que no sería ni la primera vez ni la última, y esperemos que salga la primera, pero si no saliera, seguiremos. Aquí traigo algunos ejemplos, y esto es Menorca, y fijaros la amplitud de la candidatura. La candidatura es casi toda la isla. En rojo o naranja fuerte lo que son los bienes, los alojamientos de los bienes, y en la zona, y pintado de verde, lo que es la zona de amortiguamiento. ¿Sí? Son contextos muy amplios, siempre son muy amplios. No lo he comentado todavía, pero quizás quiero que sepáis que en la Catedral de Jaén, que no ha llegado a salir, pero bueno, que se puede retomar en cualquier momento, en un momento ordinario, es la catedral, pero la zona de amortiguamiento es el resto del conjunto histórico de Jaén. Eso sí lo vio UNESCO, eso sí lo evaluó, y en eso no nos puso problema. Dice que estaba bien delimitado el bien y bien delimitada la zona de amortiguamiento. ¿Cómo se tramita una cosa de estas? Porque se dice, bueno, hemos un largo recorrido, hay que trabajar mucho, no sé qué, pero es que luego la tramitación es larguísima, ¿no? Es el Comité del Patrimonio Mundial el que resuelve sobre las candidaturas. Estos son los órganos asesores, ICOMOS, ICRON y UIN. ICOMOS asesora, o sea, hace los informes respecto de las candidaturas de patrimonio cultural, UIN sobre los de patrimonio natural, e ICRON sobre, bueno, pues lo tiene sobre temas de conservación y restauración de los bienes culturales, ¿no? El recorrido, una vez presentado, una vez que el Consejo Asesor de la candidatura entregue a la Junta la candidatura, tiene un recorrido largo, ¿no? La candidatura se convierte, deja de ser de Consejo Asesor, deja de ser para convertirse en candidatura española, del Estado español.
No hay candidatura andaluza, no hay candidatura de Santiponce, deja de ser candidatura del Consejo de Asesores. Se convierte en la candidatura, el Estado asume lo que es la candidatura. Precisamente llega a mi servicio, que es el que lo informa, llega al Consejo de Patrimonio Histórico, que están todas las comunidades, y ahí es donde, bueno, pues habrá que ver cuál se prioriza. El Ministerio lo eleva al Comité del Patrimonio Mundial. Desde que entra en el Comité del Patrimonio Mundial es año y medio, son siempre en enero de cada año, y es año y medio de tramitación. Aquí está un poco el recorrido, que no voy a descenderme. Estas son algunas imágenes, por ejemplo en la Catedral de Jaén, la misión de evaluación. Aquí podemos encontrar, esta es Rufi, yo soy el que está haciendo la foto, ya entonces en el 2013. Aquí volvemos hasta los dos, en los dólmenes de Antequera también, con las misiones de evaluación. Esta es la de Medina Sahara, aquella Rufi no estaba, en este no participa, estaba ya en otras historias. Las fotos son mías también, son sesiones súper densas con un montón de expertos que se les llama para que vayan aportando. ¿Y qué puede ocurrir? Puede haber una inscripción del bien en la lista de Patrimonio Mundial, puede haber una no inscripción, como digan, no inscripción se acaba, ya no hay más recorrido y nada se puede volver a presentar. Por eso la Catedral de Jaén lo que hizo fue el Estado español retirarla. Un refer y un defer. Un refer significa que se solicita al gobierno español que amplíe información sobre el expediente, y un defer es que se reformule el expediente por completo. Sí, hay valores universales, pero usted no lo ha presentado bien y tiene que reformular la película, ¿no? Esta es una imagen del Comité del Patrimonio Mundial en Estambul, cuando se iba a discutir sobre la declaración del sitio de los dólmenes de Antequera. Aquí tenemos la embajadora, la consejera de Cultura, representante del Ministerio. Esto es cuando lo consiguen, con el alcalde y el ayuntamiento. Esto es Medina Sahara, en Bahrein. Esta es la embajadora que en aquel momento estaba. Esta es la representante del Ministerio también. Esta es la alcaldesa de Córdoba que estaba en aquel momento. De la consejería fue el consejero, Ministerio también. Y esto, bueno, pues cuando ya se celebra, ya se conoce, que todos son pues saltos de alegría y tal. La felicitación de todos los países árabes que se acercaron para felicitar a España por la candidatura de Medina Sahara. Y esto se montó un escenario en el propio conjunto arqueológico, donde todos los que no habíamos podido ir a Bahrein, pues estábamos, y fue el momento en donde se conoce, todo nos salta de alegría. ¿Y los compromisos? Pues los compromisos al final que se asumen son fundamentalmente de conservar el bien. De hecho, se pasa a unos informes periódicos que pasan todos los años, de elaborar ese plan de gestión, de tenerlo elaborado, de ejecutarlos, se revisa, en fin, ya hay una apuesta. Esto por las administraciones, se exige a las administraciones este compromiso específico y directo para conservar el bien, para investigar, mantener sus investigaciones, mantener su difusión de calidad, para hacer publicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa película estamos. Y si no te portas bien, si no haces estas reglas, pues te pueden expulsar. Pues muchas gracias. Disculpa, ha tardado mucho tiempo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que damos por cerrada la sesión y los señores y adiós los que estáis al otro lado de la pantalla, y espero que por lo menos os haya ilustrado, servido y aportado ideas también para la candidatura que nos trae en cuenta, que es la de Itálica. Bueno, pues un saludo y buenas noches.